También les decía, analizar el informe policial homologado, nos ha pasado en nuestra experiencia, ojo con esto también. Hacen el informe policial homologado, ponen coordenadas que no coinciden cuando tú, bueno, a mí me ha tocado, yo como defensora, voy a esas coordenadas, incluso saco mi mapeo satelital. Bueno, el maestro Julio, que él es el experto en hacer todas esas cosas, mi compañero el maestro Julio, hace los mapeos y demás, y no corresponde el lugar con el que está en el informe policial homologado. Otra cuestión que me ha pasado en la práctica, amigos, es las identificaciones de los primeros respondientes vencieron hace 3 años. ¿Qué certeza jurídica tenemos que ese policía en realidad tenga facultades para hacer esa detención o que en realidad sea parte de alguna corporación policíaca? Entonces, nosotros lo hemos hecho patente en audiencias iniciales y nos ha ayudado para obtener libertades, entre otros argumentos que nosotros señalamos en estas audiencias iniciales. También es importante, en una ocasión nos tocó unos detenidos donde solicitamos, fíjense bien, el GPS de las patrullas y dónde estaban asignados estos policías. Y resulta que el GPS de los policías estaba en el lugar diverso a donde dicen que fue la detención, y además nos informan sus superiores jerárquicos que este policía no estaba asignado a este cuadrante, sino al cuadrante que está a 7 kilómetros. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y eso evidentemente te va a ayudar para alegar en tu audiencia inicial, para hacer, denotar todas estas situaciones y evidentemente pues en beneficio y para buscado por esta detención ilegal, en este control de la detención, es lo que vas a señalar y es lo que tienes que checar para que tengas argumentos y no decir, como en algunas audiencias que hemos visto, algo que manifestar en relación a la detención. No, nada, no tengo nada que manifestar. Dios mío, pues ahí está el informe policial homologado, la carta de derechos del indiciado, el médico, el certificado médico legista, y bueno, estas son las cuestiones que debemos de analizar. Otro punto, revisar las fechas y horarios de las diligencias, así como las cadenas de custodia. Les decía la importancia de estas cadenas de custodia que a veces están mal elaboradas o a veces personas que ni siquiera tienen la facultad de embalar o de llevar algún objeto ante el Ministerio Público, lo llevan. Entonces, es muy importante revisar esto, los horarios de las diligencias, porque nos ha tocado que a veces tienen oficios de investigación la policía ministerial y ¿qué creen? Todavía ni se inicia la carpeta y el policía ministerial ya tiene su oficio según él, con carpeta de investigación, en una hora en la que todavía no se iniciaba la carpeta de investigación. Y eso también lo puedes hacer notar en tu audiencia inicial. Esto es muy importante que lo sepamos y lo hagamos valer en esta audiencia inicial. También otro punto, checar los horarios de la comisión del hecho delictuoso, checar los horarios de la detención, la hora en que es puesto a disposición del Ministerio Público, checar la hora del acuerdo de retención, del acuerdo de detención y la hora en que es puesto a disposición del juez de control. Incluso los que nos hacen favor de acompañarnos y han acudido a audiencia inicial, las preguntas básicas que hace un juez de control en una audiencia inicial es, ¿a qué hora ocurrió el evento? ¿A qué hora lo detuvieron? ¿A qué hora fue puesto a disposición del Ministerio Público? ¿A qué hora le hicieron del conocimiento o hicieron el acuerdo de detención? ¿Y a qué hora lo pusieron a disposición de esta autoridad jurisdiccional? Son las 5 preguntas básicas que hace un juez de control en la audiencia inicial. Entonces, también en una ocasión, recuerdo ahorita que en una violación que tuvimos, perdón, en un hecho delictuoso donde nosotros asistimos como defensores, el Ministerio Público tardó 1 hora en ponerlo a disposición, se excedió de las 48 horas, 1 hora, fueron 49 horas. Cuando llegamos a la audiencia, nosotros ya íbamos súper preparados con nuestros hábitos y el juez preguntó eso y dijo, bueno, no tengo más que decir, se excedió de estas 48 horas, bye bye, y le dio la libertad a nuestro representante. Entonces, chequen la importancia de las horas. Otra cuestión, la falta de firmas e identificaciones de que realizan diligencias. Esto es un tópico muy importante porque en el Estado de México
nos quedamos a veces casados con el sistema acusatorio adversarial y oral antes del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde se firmaban las actuaciones, pero no se exhibían las identificaciones. El Código Nacional, ahorita les digo en qué artículo, nos dice que las personas que intervienen en la carpeta de investigación deben acompañar a su diligencia una identificación. Y muchas veces no lo hacen, incluyendo esta cuestión que establece la ley procesal. Por eso es importante que veamos eso, porque no sabemos si en realidad esa persona estuvo o no estuvo y si en realidad realizó o no esa diligencia. También otro punto, buscar si existe querella, cuando es procedente la querella. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque si vemos esta querella, desde ahí vamos proyectando una teoría del caso para un acuerdo reparatorio, por un mecanismo alterno de solución de controversias, o desde ahí vemos que quizá no se vaya ante el juez de control, sino desde ahí vamos proyectando que el Ministerio Público le va a dar la libertad en las 48 horas y pues posteriormente quizá le formule imputación sin detenido. Entonces, eso es importante también analizar la clasificación jurídica del delito que nos imputan. También otro punto que debemos checar es que haya lógica entre la narrativa de la entrevista, de los remitentes y el informe policial homologado. ¿Por qué? Una cosa es el documento consistente en el informe policial homologado, pero recordemos que cuando acuden a sede ministerial, el Ministerio Público lo que hace es que les hace una entrevista. Antes, en el sistema tradicional que decían, ratifico en todas y cada una de sus partes mi puesta a disposición. No, ahora no. Ahora lo que hace el Ministerio Público es la entrevista en relación a ese informe policial homologado, es traspolar lo que hizo en ese informe policial homologado, traspolarlo a la entrevista, obviamente con más detalles de los que señaló en el informe policial homologado. Entonces, si no hay lógica entre lo que pone en el informe policial homologado y en la entrevista, cuidado. También eso nosotros debemos analizarlo y reflexionarlo como defensores para estar preparados con nuestra argumentación en cuanto a que es ilógica la historia que están señalando entre el informe policial homologado y entre la lista que realizan en sede ministerial, porque a veces lo que dicen acá no tiene nada que ver con lo que hacen acá. Y en ocasiones los jueces, digo, lo menciono con mucho respeto porque hay de todos los jueces y de todos los MPs y de todos los defensores también. A veces los jueces pues tratan de subsanar esos errores del Ministerio Público que ellos no subsanan en sede ministerial. ¿Cómo es esto? Si yo como Ministerio Público veo que el informe policial es diferente a lo que me está diciendo, o le digo que me corrija el informe policial homologado o adecuo la entrevista a cómo está el informe policial homologado, porque al final del día eso nos va a traer consecuencias pensando a futuro en un juicio oral, porque en un juicio oral vas a evidenciar todas estas contradicciones o vas a evidenciar todas estas faltas del informe policial, perdón, del policía, del primer respondiente, y en juicio, pues todo lo que hizo se va a venir para abajo. Aunque sea hasta juicio, pero lo puedes demostrar. Yo lo he hecho. Ya en oral, a los policías les he evidenciado contradicciones garrafales y pues al final de cuentas he acreditado que la detención no es como ellos la señalaron, aunque sea en juicio, pero de que lo demostramos, lo demostramos. También, otra cuestión que podemos nosotros checar es... aparte de que no hay lógica de la narrativa de la entrevista y los remitentes, verificar también denuncia la querella de la víctima o del ofendido. ¿Por qué? Porque no solamente del informe policial homologado, sino también puede que no haya lógica entre la narrativa que dice la víctima u ofendido y entre la narrativa que hay en su entrevista y lo que tú puedas acreditar, porque hemos hablado también en algunos otros foros que ya los defensores debemos hacer una defensa activa, ya no podemos ser pasivos en este sistema. Nosotros debemos de empaparnos de la información, pero también nosotros buscar nuestros propios datos de prueba para incorporar a la carpeta de investigación y con eso ir planeando o ir proyectando tu teoría del caso por si vas a audiencia inicial o por si vas a buscar un mecanismo alterno de solución de controversias o por si vas a pedir que una terminación, se me fue ahorita el nombre, una terminación de la investigación, formas de terminación de la investigación desde la sede ministerial. Entonces,
Eso es lo que tienes que ir proyectando cuando hagas todas estas situaciones. Ahora bien, ¿a qué me refiero con la defensa pasiva? Porque me van a decir algunos, bueno, sí, se oye muy bonito la defensa pasiva. ¿Y qué es eso de la defensa pasiva? Pues nosotros, en nuestra experiencia, tenemos al detenido, ya hablamos con él, ya vimos de qué se trata la carpeta, nos organizamos, o yo misma, salir de sede ministerial, me voy al lugar de la detención, ya tengo los datos del informe policial homologado, ¿cierto? Entonces, ya llego al lugar y me percato que en ese lugar hay cámaras. Me percato que en ese lugar está, nunca faltan quienes te informan, ¿no? Está la vecina, está la de la tienda, la que vende los tacos. Te acercas, oye, usted vio, sí, fíjese que al joven lo agarraron y muy feo le pegaron y no, hombre, lo zarandearon. Y, muy bien. ¿Y usted cómo se llama? No, pues yo soy Juanita. Muy bien. Y aquí pone sus tacos siempre. Sí, mire, yo estoy aquí de tal hora a tal hora. Muy bien, muy bien. Y de ahí tú vas obteniendo información para que en su momento esta señora sea citada o tú mismo le puedes recabar una entrevista. Nos ha pasado a nosotros. Oiga, señora, usted ya vio que le pegaron muy feo al pobre joven. ¿Me puede dar una entrevista? Ojo con esto porque yo siempre llevo ya mis formatos de entrevista. Entonces, ahí va el tip también. Siempre lleven sus formatitos de entrevistas y, oiga, señora, todo esto que me está diciendo, ¿me lo puede dictar? ¿Usted lo puede escribir? No, sí, y ya, nos dan la entrevista, la firman, yo siempre llevo mis sellos, mis sellos para que pongan su huella digital estas personas y bueno, esto lo incorporo como datos de prueba, verifico si hay cámaras, verifico si cerca del lugar también hay cámaras y si es lógico lo que aparece en el informe policial homologado con lo que en realidad tú tienes a la vista. Incluso en mi experiencia también, cuando vamos a audiencia inicial, yo le proyecto al juez el informe policial homologado y yo a su vez saco fotografías del lugar o llevo a mi perito y ahí demuestro las inconsistencias entre el informe policial homologado. En alguna ocasión recuerdo que dicen que agarran a la persona súper cerca, bueno, del módulo de policía, dice los policías que lo agarraron a 5 metros. Cuando vamos al lugar, no hay calle a 5 metros, o sea, se termina el módulo y está la otra calle, o sea, que da vuelta o perpendicular, no sé cómo llamarlo, en escuadra, pues, y el policía decía que era en línea recta. Entonces, cuando hacemos esta documentación del lugar, que mi compañero hace estas fotografías satelitales y tomamos fotos del lugar, de frente le decimos al señor juez, no es posible que la detención sea en el lugar en que dicen los policías, porque el módulo de policía no tiene las características que refieren en el informe policial homologado, ni en el dibujo que están proyectando en el informe policial homologado. Fotografía, señor juez, ya las proyectamos y pues, efectivamente el señor juez nos dijo que era imposible que los hechos hayan sido como lo informaron los informe policial homologado y pues evidentemente que fue ilegal esa detención y se obtuvo la libertad de esta persona. Otra cuestión que podemos hacer es buscar indicios, como les decía, cámaras, testigos, objetos. Hemos encontrado nosotros, a pesar de que va el Ministerio Público, que van los peritos, a pesar de que van los peritos, hemos encontrado nosotros indicios en los lugares. Obviamente no nos metemos, pero por fuera pues vemos a veces cuestiones que a lo mejor se escaparon de los peritos y pues ya solicitamos una nueva inspección o hacemos lo pertinente. Obviamente como defensor jamás puedes tocar nada, jamás puedes mover nada, simplemente lo ves y dices, ok, llamo a que venga el Ministerio Público para que se haga la inspección, dependiendo, porque es una inspección donde no se requiera que esté el perito de la Fiscalía o el Ministerio Público, pues mi perito lo puede hacer. Bueno, lo que les decía, hablar con los familiares en relación a si alguien vio cómo lo detuvieron, quiénes lo detuvieron, a qué horas lo detuvieron, porque a veces les digo, los detienen a una hora y los presentan en sede ministerial mucho tiempo después. Entonces es importante que también los familiares nos refieran todas estas situaciones para ir buscando esos datos de prueba que se van a incorporar. También debemos analizar los dictámenes de la carpeta. En alguna ocasión que tuvimos otro detenido por un delito de índole sexual, hicieron un dictamen en psiquiatría, pero ¿qué creen? El psiquiatra refirió en ese dictamen que nunca tuvo a la vista a la víctima y nunca habló con la víctima. Él hizo ese dictamen en referencia a un
dictamen en psicología, elaborado por otra perito. Entonces, ¿él cómo puede determinar una situación si él no tuvo, no analizó, no realizó pruebas proyectivas en la víctima? Entonces, por eso la importancia de analizar qué dictámenes contiene la carpeta de investigación antes de judicializar o antes de ir a la sede jurisdiccional. Otro punto es preparar dictámenes para la audiencia inicial. Ya que tienes conocimiento de esta carpeta, pues evidentemente que vas proyectando tu teoría del caso, vas proyectando qué periciales te van a ayudar a desestimar las periciales de la fiscalía o qué periciales te hacen falta para acreditar tu teoría del caso en ese instante. Entonces, vas preparando esos dictámenes para esta audiencia. Otra cuestión importante en estas 48 horas, amigos, que a veces se nos pasa, a veces por estar en sede ministerial o por estar preocupados por la familia o estar preocupados por nuestro representado, por las cuestiones de tortura, se nos pasa preparar los documentos para debatir la medida cautelar. Y ya que estamos en la audiencia inicial decimos, chispa, se me olvidó pedirle a los familiares de mi representado el comprobante de la luz, del teléfono, el comprobante de que toda la vida ha trabajado en la empresa Patito, etcétera. Entonces, eso es algo muy importante. Tú no sabes si se va a ir a audiencia inicial o le van a dar su libertad en las 48 horas, pero mientras son peras o son manzanas, siempre sugerimos que pidas esos que acrediten el arraigo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, que se va a debatir la medida cautelar en audiencia inicial. Evidentemente que si es un delito de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues aunque lo lleves, puede que ni te hagan pues mucho caso, ¿no? Porque la medida cautelar ya está tasada. Sin embargo, en lo particular, sea un delito con pena de prisión preventiva oficiosa o no, yo siempre nosotros siempre tenemos preparados estos documentos para debatir en la audiencia inicial. Y aún y cuando esté tasado, yo argumento el arraigo y estas cuestiones que en un futuro te pueden ayudar. Les decía, creo que ya habíamos hablado de la lógica entre los hechos que refiere la víctima y las circunstancias que se encuentran en la carpeta de investigación. También otra cosa que podemos checar es si existe una conducta típica, si no encuadra el tipo penal que señala el Ministerio Público con lo que hay en la carpeta de investigación. También si hay ausencia de dolo, también esa es una cuestión que nosotros debemos ir proyectando para ir buscando estos datos de prueba que corroboren esta situación y podamos obtener la libertad en sede ministerial o en la audiencia inicial. Buscar también si hay causas de justificación que están establecidas también en el Código Penal para pues buscar los datos de prueba y señalarlos en audiencia inicial. Verificar si hay una excluyente de responsabilidad. Se me viene ahorita a la mente una pareja de esposos, van manejando y desafortunadamente chocan y uno de ellos fallece. Entonces, existe en el Código Penal, por lo menos del Estado de México, esa excluyente de responsabilidad por el parentesco, por ser cónyuges. Entonces, llevas el acta de matrimonio correspondiente para que le dé libertad a tu representado. Esto en el Estado de México, en otros estados, platíquenme si es así o no. Pero esa es otra cuestión que podemos checar. Verificar si la integración de la carpeta de investigación es deficiente. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir en nuestra audiencia inicial o nos va a servir si nos citan después una formulación de imputación sin detenido o nos va a servir para solicitar una terminación de la investigación, no sé, como un ejercicio de la acción penal, como una abstención de investigación, como un criterio de oportunidad y se me está olvidando uno de los 4 que existe, que ahorita lo recuerdo, pero bueno, eso es lo que podemos nosotros ir proyectando. También verificar si se dejó continuada la carpeta sin que se nombrara algún asesor, perdón, aquí en lugar de asesores, que sin que se nombrara un defensor y sin certificado médico también lo podemos argumentar, porque recordemos que en cada fiscalía se trabaja por turnos. Cada 24 horas van cambiando turnos y cada 24 horas también los médicos. Entonces es importante que cada médico lo esté revisando para verificar si tiene o no tiene lesiones. También, otro tipo importante es verificar si es procedente algún mecanismo alterno de solución de conflictos en sede ministerial o proyectarlo para la audiencia inicial
o desde ahí, insisto, terminar este asunto con un mecanismo alterno que lo único que procedería en sede ministerial, amigos, es el acuerdo reparatorio. Porque si buscamos una suspensión condicional del proceso, eso sería cuando ya esté vinculada la persona. Pero es bueno ir preparando la teoría del caso para ir proyectando por qué rumbo va a tomar tu asunto. Si es un asunto que en las 48 horas van a obtener la libertad, si es un asunto que va a ir a la audiencia inicial, pero tienes posibilidades de que no se califique de legal la detención, o tienes posibilidades de que no se vincule a proceso, o si te lo vinculan, tienes que ir buscando tutoría del caso para llevar un buen juicio, o si te cambian como abogado, tener unas bases bien cimentadas para que continúe con tu trabajo, tenga también esa estrategia y esa posibilidad de ir demostrando tu teoría del caso. Entonces, aquí hay otro que es preparar esta teoría del caso para la audiencia inicial, o como les decía, para el rumbo que tome nuestro asunto, es importante tenerlo en cuenta. Y como estos ambos, puede haber muchísimos más, porque yo sé que muchos están viendo, litigan, por favor, me platíquenme cómo es en su estado, cómo se enfrentan en sus estados, y también dejar en claro que esta es una perspectiva desde la panorámica de su servidora como defensora privada. Indudablemente que la perspectiva del Ministerio Público es otra, también del asesor jurídico es otra perspectiva, y de los defensores públicos también puede ser otra perspectiva, e indudablemente que de los jueces es otra perspectiva. Pero bueno, estos son mis comentarios, lo que en la práctica no sucede. Espero que esto nos ayude a una retroalimentación en la práctica profesional que tenemos, y que pues nosotros hacemos con mucha pasión, mi compañero, el maestro Julio y su servidora. Y bueno, pues creo que hasta ahí terminamos con estos tips.